Bienvenidos una vez más para este mensaje, esta palabra que tiene el Señor hoy para nosotros, un servicio con un mensaje poderoso, una palabra poderosa, como todo lo que sabe hacer nuestro Señor Jesucristo. Sea bendecido usted allí en ese lugar donde está, conjuntamente con el resto de su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, el abuelo, la abuela, y dele bendiciones inclusive hasta el gato y el perro que está sentado ahí también con usted, porque también ellos son parte de nuestra familia, son los que comparten también con nosotros. Agradecido pues también de la iglesia por todo el apoyo que hasta ahora hemos recibido. No deje usted de compartir estos mensajes con alguien más, invitar a que también se suscriban al canal. Si alguno está por conectarse, bienvenido sea, tiene todavía unos minutos mientras oramos para conectarse, aunque deberíamos estar puntualmente para que la oración la pudiéramos hacer todos nosotros de forma conjunta. Pronto estoy seguro que el Señor va a hacer grandes cosas que nosotros ni siquiera hasta ahora estamos pensando, pero estoy seguro que van a ser grandes, va a estremecer, como lo anunció el profeta Joel, los cimientos de la tierra, y Él va a bendecir y Él va a hacer. Viene un gran avivamiento, anote esto, se lo digo hoy, viene un gran avivamiento por parte de Dios, y todos aquellos que se han mantenido, los que no tienen temor, los que de alguna forma han estado pues allí creyendo en lo que es la palabra del reino, que estemos preparados para esto grande, no sea que se desborde el río y nosotros seamos arrebasados por él, pero yo sé que el Espíritu Santo no va a dejar que eso ocurra. Así pues, estemos preparados para lo grande que tiene el Señor, manteniéndonos nosotros en la certeza de que es su palabra quien nos ministra. Aquí pues en la iglesia volveremos una vez más nosotros a congregarnos. Quizás no lo haremos de la manera como nosotros estábamos acostumbrados, algo va a cambiar indudablemente, como suelo yo decir, no volveremos a ser igual, pero estemos seguros de que volveremos a estar allí porque ese es el ordenamiento del Señor. Su palabra no falla y Él nos dio orden de que teníamos que congregarnos. La manera quizás cambiará, pero algo va a hacer el Señor de forma gloriosa, de forma extraordinaria para aquellos que le creemos al Señor y le seguimos al Señor. Bueno, allí donde usted está, sin más preámbulos, pues vamos a poner este servicio, este culto, esta palabra, este mensaje en las manos del Señor, y que sea Él ministrándonos pues con su palabra y no solamente nosotros. Padre, yo te bendigo en esta hora y en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Recibe pues gloria, recibe honra, recibe la adoración en este momento. Te ruego en el santo nombre de mi Señor Jesucristo que seas tú ministrándonos en todo momento. Que sea tu palabra, Señor, la que salga de mi boca. Ponla pues en mi corazón conforme me has dado el Espíritu, y sea el Espíritu hablando como también dijiste en las Escrituras, que en el momento en que habíamos de hablar, que no tuviésemos ningún miedo, ningún temor a decir palabra alguna, sino que abriéramos la boca que tú la ibas a llenar, pues el Espíritu hablaría por nosotros. Así yo lo creo, pues, y que sea tu Santo Espíritu entonces hablándole a todo este pueblo, a todo el que esté dispuesto a recibir el mensaje en su corazón. Por lo cual te pido, Señor, despierta nuestros oídos, despierta y abre nuestros ojos para mirar aquellas cosas que aún no las hemos podido ver. Sé tú misericordioso con nosotros y en tu inmensa benevolencia sana también a los enfermos. El que esté pidiendo, Señor, por un milagro de sanidad, que lo reciba desde ahora, que sepa en su corazón que tú lo cumpliste, que tú se lo vas a dar, que tú, Señor, ya hiciste la petición, que cumpliste esa petición que te han hecho. Asimismo, aquel que está en escasez, pase, Señor, abundancia, según sea tu voluntad. Así que el que tiene también un proyecto, un negocio, Padre, ábrele entendimiento y dale sabiduría para que dé los pasos correctos, aquellas cosas que verdaderamente tiene que hacer. Si el enemigo se levantare contra nosotros, escuche bien todo el pueblo, porque Dios hará temblar el cielo y la tierra y hará cosas extraordinarias, por lo cual nuestros enemigos huirán de nosotros, saldrán, Señor, abismados de la presencia tuya en nuestras vidas, en todo lugar donde estemos, por lo cual
cada cosa, cada lugar que pisar en nuestros pies será para el reino de los cielos. Así pues, declaramos victoria, declaramos sanidad, declaramos prosperidad, declaramos a la familia en sanidad, en amor, en unión en todos nosotros, que vuelva a ser la familia de la fe, aquello que tú estableciste desde el principio, no lo que nosotros conocíamos, sino lo que tú estableciste desde el momento en que estableciste o pusiste, colocaste al hombre en el huerto del Edén, y él tenía una comunión contigo donde podía hablar a diario. Que así sea, Señor, desde ahora y para siempre, volviendo nosotros a tu santa presencia, volviendo nuestro rostro a ti, o en oración, en aquella necesidad que se tiene de conocerte a ti y de reconocer que tú eres Dios y que no hay otro, Señor. Que si algún ídolo, alguna cosa hay delante de nosotros, quede derribada ahora. Derríbense pues todos los altares, todas aquellas cosas que hemos levantado en idolatría, ya sea en ignorancia que lo hayamos hecho o a pleno conocimiento. Pues de ahora mismo, Señor, entregamos nuestras vidas y todo nuestro accionar en tus manos, a fin de que sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo, Señor. Te doy gracias, te doy la alabanza, te doy la adoración en el nombre de Jesús. Asimismo, iglesia, allí en ese lugar donde está, mano alzada, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, en este transcurrir de mi corta vida, que tengo aquí estos 30 y tantos años que tengo acá, me he dado cuenta de algo. El mayor límite, el mayor impedimento, el mayor obstáculo que tiene el ser humano para llevar a cabo sus sueños y sus visiones no son otras cosas que puedan ser añadidas por hombre alguno, sino que es el miedo. El miedo es el mayor obstáculo, es el mayor límite, es el mayor impedimento que tienen las personas para llevar a cabo, para ejecutar sus sueños. El miedo a cumplir una visión, el miedo a lo desconocido, el miedo inclusive a salir de la zona de confort. Y esto hace que el hombre no avance, que se quede en su propio lugar donde está hasta ahora, y cuando se presentan adversidades, lejos de venir a confrontarla, lejos de venir a luchar y tratar de vencer porque tiene que seguir, lejos de buscar un nivel superior, lejos de seguir creciendo, él se detiene, y se detiene hasta a tal extremo que no logra avanzar más. Aún cuando esté en transición o donde quiera que esté, siempre se paraliza, y de ese es el miedo que te quiero hablar hoy. El tema de esta mañana es el miedo bajo control. Debemos aprender a poner el miedo bajo control, pero sabemos, o estoy al tanto, de que usted por su propia cuenta no puede dominar el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una herramienta, es un mecanismo de defensa y protección inherente al ser humano. Se lo voy a repetir, es un mecanismo, es una herramienta de protección inherente al ser humano. Eso indica, señores, que si es inherente a nosotros, nacemos con él. Nacemos con el miedo. Desde el momento, el hombre hubo solo una etapa en la cual no tuvo miedo. Es el momento en que el Señor lo coloca, Dios lo coloca en el huerto del Edén, y él permanecía allí constantemente, no conocía del miedo. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol que estaba en el medio, que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal, el día que comió conoció del bien y del mal y aprendió a tener miedo.
Así que el miedo es aprendido. Por lo cual, entrando el miedo en nosotros, cada vez desde que usted sale del vientre de su madre, desde ese momento ya usted siente miedo. A veces dentro del mismo vientre tiene miedo. Ya tiene miedo porque es inherente a usted. Pero ese miedo que viene con nosotros no es el miedo que paraliza. El miedo que paraliza usted lo aprende. Y ya le explico. Observe, el miedo si es ese mecanismo de defensa y protección. Es el miedo que te indica a ti que no puedes meter la cabeza en el horno encendido porque sabes, conoces que te va a hacer daño. No puedes meter la mano en el fuego porque sabes que te va a quemar. Ese miedo que protege es el miedo que te lleva a ti a meditar, que cuando hay un obstáculo, cuando hay algo, entonces tú buscas la forma de ver cómo te proteges de él, para que él no te haga daño. Hasta allí estamos bien. Pero cuando ese miedo es infundado, ese miedo es enseñado, ese miedo es aprendido, ese miedo te lleva a una parálisis total. Una parálisis que impide que tú alcances sueños, que puedas salir y luchar contra aquellos que sabes que es injusto, aquellos que sabes que no es correcto. Cuando te vas hundiendo poco a poco en una condición y no eres capaz de levantar ni siquiera un dedo para ver cómo cambiamos esa situación, porque le tenemos miedo a los cambios. Y cuando hay miedo a los cambios, es imposible que tú puedas alcanzar un sueño o puedas alcanzar una visión. Esa es la razón por la cual, a pesar de que la Biblia no lo dice literalmente que tú tienes o puedes convertirte en un gran empresario, muchos no se arriesgan. Algunos no hacen grandes cosas porque tienen miedo a eso que desconocen. Llegan a desconfiar de ellos mismos y llegan a temer de tal forma que prefieren quedarse y aceptar la condición que tienen y no cambian circunstancias, no cambian nada. Esto es lo que hace es un atraso, un impedimento, por lo cual no solamente el hombre, cuando se queda el hombre, se queda la sociedad, se queda todo un pueblo, se queda un país y se queda el mundo atrasado. No arriesgamos, no somos valientes para ir por lo demás, porque el miedo está allí para paralizarte. El miedo es un espíritu que te hace temblar ante otras situaciones que tú no conoces, ante alguien que puede decir algo. Por esa razón, a mucha gente que no conoce de Cristo le tiene miedo a hablar inclusive de Satanás, porque ya solamente la imagen, lo que tiene preconcebido en su mente, le hace temblar de temor. Mas nosotros no tenemos miedo de hablar de él y de decirle las cosas tal cual como son, porque el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Lamentablemente la mayoría de los cristianos que conocen esto no lo ponen por obra, no lo ponen por práctica, no lo accionan. Se conocen ese versículo que es para el 1 Timoteo 1:7, se lo conocen perfectamente, pero cuando tienen la situación, el miedo que debe ser usado sabiamente para prevenir, para evitar ciertas cosas, lo que hace entonces es que los paraliza. No obstante, cometen graves errores cuando no son vistos, cuando están a escondidas, sabiendo que eso está errado. Así que preparados nosotros para esto, debemos recuperar, decía el domingo pasado, decía que teníamos que recuperar el temor de Jehová y que debe estar en nosotros, porque solo el temor de Jehová trae a nosotros bendiciones. Y yo decía en ese momento que el que tiene temor de Jehová, sorprendentemente, no le teme a nada, no le tiene miedo a nada. Y ese no tener el miedo no quiere decir que no lo lleve, sino que a pesar de eso sabe cómo controlarlo, sabe cómo dominarlo, pone el miedo bajo control y lo usa a su favor.
Aprendemos a poner el miedo bajo control y a usarlo, pero no nos detenemos, avanzamos a pesar del miedo que pueda existir, porque lo controlamos y sabemos lo que tenemos que hacer entonces con él. Él lo usamos para buscar las herramientas necesarias para nosotros seguir adelante, para hacer aquello que se nos ordenó, aquello que quiere Dios que nosotros podamos alcanzar. Comience a meditar en cada una de sus situaciones, y yo le voy a estar acá aclarando en este mensaje ciertas cosas que han de entrar en tu corazón para que te des cuenta cuántas cosas has dejado de lograr a causa de tener miedo, a causa de tenerle miedo a este, a lo otro, cuando sabes que lo que se te está dando es bueno. Ahora también se usa ese miedo para que tú termines haciendo cosas que por miedo no son correctas ni te convienen a ti. Teniendo miedo, terminas entonces subyugado, terminas como esclavo como hoy lo es inclusive este país, de una situación que no nos lleva a nada bueno. Tenemos que recuperar entonces ese temor de Dios, hacer como ocurrió en el momento en que el pueblo de Israel creció y se fortaleció delante de Faraón. Dice mi Biblia que en el momento en que Faraón se dio cuenta de que el pueblo de Dios, los judíos, se estaba multiplicando y estaba creciendo de forma tal que lo podía llegar inclusive a dominar, pues ellos eran una cantidad tal que eran los que daban todos los servicios a los egipcios. O sea, eran aquellos que prestaban toda su fuerza para que los egipcios estuviesen bien. Pues Dios llega un momento en que dice, ya no pueden seguir siendo más esclavos. Y ellos lo hacían, ellos eran esclavos por miedo. Aunque Dios lo había profetizado, había dicho, ellos temían. No es sino hasta el momento en que invocan el nombre del Señor que ese miedo comienza a disiparse, ese miedo comienza a quitarse, ese miedo comienza a apartarse. Y cuando Faraón se dio cuenta de esto, mandó en ese momento a que ya no crecieran, no dejaran nacer más a los varones. Porque si los varones seguían creciendo, seguían naciendo, seguían multiplicándose el pueblo, podían un día tomar la espada y levantarse contra ellos y exterminarlos. Tiene que leer su Biblia. Entró el miedo entonces en Faraón, y Faraón da una orden. Le dice a las parteras, habían dos, señala mi Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, habla que él da una orden a las parteras. Habían dos parteras, Cifra y Fuá. Cifra y Fuá eran los ginecostetras de aquel tiempo. Eran las que tenían las consultas de todas las mujeres judías, donde quiera que eran requeridas. Ellas iban, la consulta la pasaban en la casa, atendían los partos y no fallaban. Entonces Faraón le da una orden a ellas y les dice que cuando vaya a parir la mujer judía y ellos estén en las labores de parto y ellos lo estén atendiendo, cuando sepan inmediatamente que es varón, que lo maten, que le quiten la vida. Y si es hembra, ok, que las dejen vivir. ¿Qué papaya quiere Faraón? Solo quiere hembras. Entonces, porque sabía que todo, escuche bien, que todo varón nacido de la mano del Señor es un varón valiente y esforzado, capaz de luchar y vencer todo aquello que se le ponga delante y sea obstáculo para que él pueda establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Así nacemos nosotros de nuevo cuando recibimos el Espíritu. Entonces le da esas instrucciones, pero aquellas mujeres no obedecen a Faraón. Y dice mi Biblia que en Éxodo 1:17 dice mi Biblia lo siguiente. Dice que aquellas mujeres temerosas temieron a Jehová y no obedecieron las órdenes de Faraón. Además de eso, Cifra y Fuá tenían claro la constitución, tenían claro los mandamientos, había una legislación.
Y en esos mandamientos de esa legislación estaba escrito un capítulo específico que tiene por nombre, en ese capítulo, no matarás. Y ellas sabían perfectamente que esa orden no era de Faraón, esa orden era del único Dios que ellos reconocían. Y Faraón no estaba por encima de esa orden que le había dado Dios. Así que ellos, temerosas de Dios, temieron a Dios y desobedecen una orden que le da Faraón. Cuando la orden que da el hombre quiere ir por encima de la orden o de la ley de Dios, no se puede obedecer. Y allí nos hacemos rebeldes, no a Dios, rebeldes a los hombres, desobedientes a los hombres y obedientes a Dios, que es el mandamiento que debemos tener. ¿Y hay recompensa por eso? Claro que lo hay. Dios no deja a ninguno fuera. Dios no deja a ninguno a merced de los demás. Dios trabaja perfectamente con aquellos que le obedecen, que le temen a Él y que llevan en su corazón el temor de Dios. El versículo 20 del libro de Éxodo, capítulo 1, dice que por haber Cifra y Fuá temido a Jehová, el Señor les bendijo. Y les bendijo Dios por haber temido a Jehová y no haber obedecido a Faraón. Dios les bendijo y se multiplicó el pueblo y se hizo poderoso el pueblo. Escuche lo que ocurre. Se multiplicó el pueblo y se hizo más poderoso. Y por haber temido Cifra y Fuá al Señor, no solamente las bendijo a ellos, sino dice mi Biblia que también prosperó a su familia. Dios no solamente te bendice y te prospera a ti, sino que prospera también a tu familia. Porque cuando tu familia sabe que tú estás haciendo esto por obediencia a Dios, también se suma a hacer lo mismo. Y cuando hace lo mismo, también recibe prosperidad de parte de Dios. Así que hay recompensa por ser obedientes a Dios, por desobedecer las cosas de los hombres que no son las que Dios ha establecido. Apartamos el miedo a los hombres, tomamos el temor de Dios. Ahora hay que estar claro en cómo debemos nosotros usar esto y qué es lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios, con todo esto que ahora acontece, no solo de pandemia, sino especialmente en este país. Y aun cuando el país no estuviese en otras condiciones, hemos estado guardados, hemos estado metidos en cuevas, hemos huido y no le hemos hecho frente a las situaciones que se han presentado, sino que por el contrario, hemos salido corriendo. Y no hemos sabido apelar a la palabra del reino. No somos los que hacemos vallado. Por eso dijo el Señor un momento que Él buscó a uno que hiciera vallado para defender al pueblo y orar delante de Él, y no lo halló. No lo halló. Sin embargo, Moisés, dice mi Biblia, que cuando vino la ira de Jehová para destruir el pueblo y comenzó aquella peste a acabar con el pueblo, él se puso entre el ángel que había enviado Jehová y el pueblo, pidió al Señor y la mortandad se detuvo. Ahora, hay que saber ser obediente al Señor y qué es lo que quiere el Señor y cómo lo quiere el Señor. Ahora usted me dirá, ¿es muy difícil? No, no es muy difícil. El Señor habla claro. Solo que a veces en nuestro miedo nosotros no hacemos lo que Dios dice que a nosotros nos toca hacer y que nosotros deberíamos estar haciendo en todo momento, en cada instante, en cada una de las situaciones y circunstancias que se nos están presentando. Conocemos de Saúl. Saúl, sabe todo el mundo, dicen las personas, o dice y está escrito, conocemos nosotros, que el pecado de Saúl fue la desobediencia. Pero la desobediencia tiene un origen. Toda persona desobediente sorprendentemente desobedece porque tiene miedo. Es mejor entonces tener el temor de Dios
y no el temor a los hombres. Toda persona que desobedece porque tiene miedo y no cumple. Entonces, cuando nosotros confundimos esto y le tenemos miedo a Dios, terminamos haciendo lo que los hombres nos dicen que tenemos que hacer y no sabemos o no nos damos cuenta, sino cuando somos confrontados, que obedecer a los hombres es ir en contra de las cosas de Dios. A Saúl se le dan unas instrucciones precisas. El profeta Samuel, quien lo había ungido a él, viene y recibe del Señor unas instrucciones específicas para Saúl. Y le dice, tú tienes que ir a luchar contra Amalek. Hoy es el día que vas a ir contra él. E irás y arrasarás con todos. No dejarás a ninguno vivo. Acabarás hasta con los de pecho. Esas son las órdenes que tiene él. Pero él va con el pueblo y el pueblo decide otra cosa. Siendo él el rey, siendo el líder, siendo el que guiaba, el que dirigía al ejército y al pueblo, termina el pueblo haciendo con él lo que a ellos le parece, lo que a ellos le da la gana. ¿Y por qué desobedeció entonces Saúl? Porque sabemos nosotros, ellos fueron a la batalla y no se cumplió la palabra del Señor. Porque ellos trajeron vivo. El Señor dijo que no debían traer nada, que debían arrasar con todo. Pero no hicieron caso. Ellos trajeron con vida al rey Agag, lo trajeron, acabaron con Amalek o quemaron todo, pero trajeron vivo al rey Agag y se trajeron las mejores vacas, las mejores ovejas, los mejores burros, los mejores caballos, todo aquello, lo mejor que encontraron, se lo trajeron con una excusa, dice mi Biblia. Con una excusa, supuestamente de adorar con eso, de hacer sacrificio, de hacer holocausto para el Señor, cosa que sabemos no era así. Pero lo trajeron con esa excusa. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15 usted va a encontrar esto. Y luego entonces el Señor le habla a Samuel y le dice, ve, me arrepiento, dice. Me arrepiento de haber escogido a Saúl como rey. Que no se arrepienta el Señor de haberte escogido a ti como líder. Que no se arrepienta el Señor de haberte escogido a ti para algo y que hasta ahora no lo has hecho. Que no se arrepienta el Señor para estarte hablando a ti, a pesar de que sabes que lo que estás recibiendo es verdad, no eres capaz de ponerlo por obra. Que no se arrepienta el Señor de haberte llamado a ti para algo grande y después pretenda echarle la culpa al Señor de que no has logrado eso porque Dios no te lo ha permitido, siendo que tú todavía no has accionado en la palabra que has recibido. Porque ese es el inconveniente que nosotros tenemos. Lo es confrontado entonces por Saúl, y le pregunta, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué no cumpliste la palabra? Has pecado contra Jehová. ¿Por qué no cumpliste el mandamiento? Y él asegura, porque el que tiene miedo y hace las cosas medio buenas, cree que están perfectas. Y él le dice, no, yo sí la cumplí. Acabé con Amalek. Y le dice Samuel, ¿y qué son esos bálidos de oveja? Esos bramidos de vaca que escucho. ¿Y por qué te trajiste al rey vivo? ¿Quién te dijo que lo trajera? ¿No te dijeron que acabaras con todo? Y lo pone en evidencia. Así que has pecado contra Jehová. Y él todavía insiste. Y no es sino a medida que Samuel le va descubriendo cada uno de los errores, porque Samuel sabe lo que cometió y se lo pone en evidencia a él, entonces a él no le queda otra cosa que aceptar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Lea su Biblia y detalle, que vea este versículo. Allí véalo en pantalla. Véalo usted allí. Y allí dice que Saúl dijo a Samuel, sí, ciertamente yo he pecado. Yo he pecado porque no cumplí, desobedecí a la palabra de Jehová. Y consentí
Vea lo que dice allí. Y consentí al pueblo porque tuve miedo. Por miedo terminé haciendo lo que el pueblo me dijo y no lo que me dijo Jehová. Entonces terminas haciendo lo que otros te piden. Y a veces por pertenecer a un grupo, por querer caerle bien a alguien, por ser aceptado por alguien, terminas haciendo cosas que tú sabes que te van a dañar. Si sabía Saúl perfectamente cuáles eran las instrucciones, ¿por qué te faltó autoridad? Porque sustituyó esa autoridad por el miedo y complacer al pueblo. Cuando un líder termina complaciendo al pueblo y lejos de complacer u obedecer a Dios, termina siendo desviado y cae en pecado. A veces nosotros para agradar, usted no puede agradarle al pueblo. Tiene dos opciones. Si agrada a todo el mundo, tarde o temprano terminarás desagradando a Dios. Pero si tratas y agradas a Dios en todo tiempo, es posible que alguno al principio no le agrade, pero después todos se agradarán de Dios. Él consintió en esto. Y consentir en esto es impedir. ¿Cuál fue? Impedir tu crecimiento. Inmediatamente Samuel le dijo: ahora mismo Jehová ha puesto límite a tu reino. Y ya no serás más rey, aunque siguió siendo rey. Ya no serás más rey, porque Jehová se ha escogido a uno que sea obediente, que sea conforme a su corazón. Entonces, esa desobediencia o ese miedo te impide a ti poder convertirte en ese empresario. Te impide a ti tener la familia que de repente puedes tener. Te impide a ti a veces, ese miedo te paraliza y por eso no le habla a la mujer que posiblemente sea la mujer de tu vida. No tomas el riesgo. Y bajo una premisa que supuestamente es de Dios, apelas a la soberanía de Dios. Y entonces dice: bueno, si esa mujer es para mí, si es de Dios y es para mí, ella me va a esperar. No te va a esperar nunca, cabezón. Cuando venga alguien y le diga algo, tú después vivirás arrepentido por no haberle dicho nada. La soberanía de Dios no es la que te va a establecer el accionar tuyo. El accionar te corresponde a ti. Dios te da la palabra y tú eres el que toma la decisión. Ese miedo que paraliza es lo que hace que de repente no llegues al lugar donde tienes que llegar, al nivel donde debes estar, en las alturas donde debes estar. Por eso a veces no estamos en las posiciones de eminencia que deberíamos estar, porque tenemos miedo. Hay cosas que tenemos que enfrentar. Y hay cosas que tenemos que vencer. No nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar callados. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Es tiempo de mostrar la grandeza y el poder. El león de Judá que está en nosotros tiene que ser mostrado. No podemos quedarnos bajo esa condición. Y usted me dirá de repente: no, que no le dieron las herramientas. Saúl no sabía, no conocía, no fue enseñado. Usted fue enseñado. Usted está recibiendo la palabra. Usted levantó la mano y también recibió el Espíritu. Saúl no fue escogido simple y llanamente que le dijera: tú vas a ser el rey. Hay unas condiciones que a muchos les puede parecer insignificantes, como a veces lo considera cuando levanta la mano para recibir a Cristo. Y creen que eso no tiene importancia. Si lo haces sin fe, si no lo haces creyendo de verdad que vas a recibir a Cristo, indudablemente no tendrá ningún efecto. En ese aspecto, el que no cree no puede lograr nada. Y sorprendentemente, lo contrario a la fe, señores, no es la incredulidad, no es la ignorancia, es el miedo. Lo contrario a la fe es el miedo. El miedo es lo que no permite que tú logres lo que en fe crees que puedes alcanzar, porque te paraliza. Y eso es lo que te hace a ti de poca fe. Porque esa es la palabra que le dice Jesús a Pedro. Y le dice: ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe?
Tiene que sustituir el miedo por la fe para que vea que es capaz de hacer esto y mucho más, de salir adelante, de salir y luchar y de no dejar que otro lo domine. Cuando fueron a escoger a Saúl, Saúl fue a buscar unas burras que se le habían perdido a su papá y por allá se encontró con Samuel. Y le dijo el Señor a Samuel que le hablara a Saúl porque lo iba a ungir como rey. Lo bañó en aceite, lo ungió en aceite y entonces aquel hombre que no estaba nunca o no estuvo nunca seguro de que iba a ser un rey o de que era lo que le estaban diciendo, pues ser el primer rey que iba a tener Israel. Él le da estas palabras. Antes de este capítulo 15, veamos entonces el primer libro de Samuel, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 6 y 7. Samuel se encuentra con Saúl, lo unge y él le dice estas palabras. Y esto es válido para ti también. Dice, vas a bajar, irás por los valles y por los collados. Y cuando vayas en el camino, vas a encontrar una compañía de profetas que vendrán adorando, alabando, vendrán con salterio, con tambores, con trompetas y vendrán profetizando. Dice, cuando estés allí, cuando veas estas señales, entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Vendrá sobre ti con poder. Y serás mudado en otro hombre, nuevo nacimiento. Levantamos la mano y creemos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y somos mudados a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para que no tengas más miedo infundado, para que no tengas más miedo enseñado ni aprendido, sino aquel miedo, si se quiere, natural, que es el que impide, el que te protege, el que te guarda. No el que te impide crecer, no el que te impide avanzar, no el que te impide manifestar el reino. Así que Saúl le ocurrió así y le dijo entonces, porque él vio todo eso, vio la compañía de profetas que profetizaban, comenzó a profetizar, comenzó a hablar en lenguas, comenzó a hacer cualquier cantidad de cosas y le dijo entonces, Samuel le dijo, cuando veas estas señales, entonces haced todo lo que te venga a mano, porque Jehová está contigo. Jehová está contigo. Y si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién es el que osa levantarse contra el poderoso de Israel? Con el Dios creador, contra el león de Judá. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero enseñar hoy o lo que ha querido el Señor que nosotros conozcamos. No podemos seguir metidos en cuevas. Si hemos recibido de verdad el Espíritu Santo, nosotros no podemos seguir temiendo que nos vamos a morir, que nos va a contaminar un virus cualquiera, que nos vamos a morir. Inclusive no te morirás de cáncer, no te morirás de ninguna enfermedad, sino cuando el Señor diga, tú tienes el poder para levantarte, para decir y saber que eres sano en el nombre poderoso de Jesús, pero tienes que creerlo en tu corazón. Echa mano de lo que tengas que hacer, porque Jehová está contigo. Pero quizás para Saúl, y como para muchos cristianos, no era tan importante, o de verdad no sabía cuánta verdad había en eso, cuánta credibilidad, cuánta fe le puso a esas palabras que estaba recibiendo del profeta, a pesar de que sabían cómo se movía Jehová con Samuel. El pueblo le temía a Samuel porque Samuel oraba y lo que Samuel decía y le pedía al Señor, eso ocurría. Entonces, al menos por eso debió haberle tenido miedo. Sin embargo, como le refería a la palabra anterior, diría después, yo he desobedecido a la palabra de Jehová y a las palabras tuyas. Es como cuando un hijo no le obedece tampoco a sus padres. Y después se vienen a dar cuenta,
más tardíamente le dirían a sus padres: oye, cuánto lamento no haberte obedecido, cuánto lamento no haberte hecho caso. Y mira ahora dónde estoy metido, porque tomaste una decisión completamente errada, quizás presionado por los que están a tu alrededor. Tus decisiones fueron más circunstanciales que de verdad, de propósito, de cumplimiento de un sueño, de cumplimiento de una visión. A causa del miedo estamos esclavizados. A causa del miedo vivimos en unas condiciones que terminamos aceptando porque nos metemos en cuevas, porque estamos allí sometidos, porque alguien osó levantarse contra nosotros. Y a pesar de que el Señor nos ha dicho a nosotros que tenemos que orar, que tenemos que ir, que tenemos que salir, que tenemos que participar, que tenemos que cambiar las cosas, que tenemos que ser factor del cambio donde estamos, nosotros no estamos haciendo las cosas como el Señor nos dice. Apenas nos dicen que hay un virus por ahí, nos guardamos. Y no es que no seas prudente, por el contrario, que no me malentienda aquí ninguno que vamos a ser alegres y salimos por ahí, porque no he dicho en ningún momento tales cosas, sino que siempre habrá una razón, siempre habrá una forma, siempre habrá algo que nosotros podemos hacer que los demás no pueden hacer. Porque los demás tienen el miedo del mundo, mas nosotros tenemos el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es contrario al miedo del mundo. Es el que nos lleva más bien a nosotros a hacer las cosas que otros no pueden hacer. Observe cómo ocurrió. Para Samuel no era extraño, él hizo de esto un estilo de vida. Cuando usted llega el momento en el capítulo 17, en el cual él tiene que enfrentar, ya tiene a su ejército, tiene a todo y tiene que enfrentar a los filisteos, y dentro de los filisteos estaba Goliat. Mi Biblia dice allí en ese capítulo que Goliat salía todos los días, en la mañana y en la tarde, y venía y pegaba 4 gritos, y dentro de lo que decía, dadme un hombre. Yo represento a los filisteos, ustedes representan a los israelitas. Denme un hombre y yo lucharé con él. Si yo lo venzo, vea lo que decía Goliat. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si él me vence a mí, nosotros seremos nuestros esclavos. Y no había ninguno. Dice mi Biblia más bien allí, que cuando este hombre decía esto, vea, esas son las palabras textuales que decía Goliat, que le permitieran un hombre que luchara con él. Y si ese hombre lo vencía, ellos serían sus esclavos. Pero cada vez que decía esto, dice que Saúl, junto con el ejército y el pueblo que estaba con él, se llenaban de miedo y huían y se escondían en cuevas. En tal caso, más equitativo era Goliat, que ponía en balanza. Goliat confiaba quizás en su fuerza, quizás en sus habilidades de guerra, en su experiencia de batalla. Confiaba en eso, pero aquí nadie confiaba, ni el rey siquiera. Así que era muy normal que Saúl tuviese miedo en todo momento. Por eso aparece David. Por eso levanta el Señor a David. Entonces, en cualquier momento, quien no ocupe o quien no haga lo que Dios tiene que hacer, ese caballo puede ser sustituido. Ese jinete puede ser quitado. El caballo va a seguir siendo el mismo. Pero el jinete puede ser quitado como fue quitado Saúl. Aún su hijo Jonatán llegó a ser más valiente. Esa es la razón por la cual nosotros marcamos una diferencia. Y cada vez que David, dice mi Biblia, que David salía a batalla, porque después de haber derribado, de haber vencido, de haber cortado la cabeza de Goliat, él pasó a ser parte del ejército de Saúl. Y Saúl no cumplió inclusive la promesa que le había dado, pero lo tenía en el ejército. Y dice mi Biblia que él salía y se comportaba, y salía a batalla y se comportaba prudente y sabiamente. Esa es la razón por la cual cada vez que regresaba de batalla, el pueblo cuando lo recibía y venía Saúl, decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, porque sabían que David, aunque el pueblo no lo estaba viendo, sabían que David tenía el valor para enfrentar a todo el ejército, y los que quedaban quizás medio moribundos por ahí, era lo que mataba a Saúl.
porque lo conocían en la conducta. ¿Cómo te conoce la gente? Con la conducta. Cuando tienes miedo, te van a faltar el respeto. El pueblo no te va a obedecer. Te van a faltar el respeto. Por esa razón, cuando alguien tiene algún poder, entonces quiere venir y ejerce el dominio sobre tu vida. Por eso, señores, hay mujeres que soportan a hombres que la golpean. Por eso a veces nosotros, sumisos en esa situación, hay mujeres, madres, que saben que se encuentran o viven con algún hombre que luego abusa de sus hijos. Y a pesar de que le está diciendo la hija que algo raro está pasando, no lo creen. Pero no lo creen no porque estén seguros, no lo creen porque tienen miedo a conocer una verdad. No lo creen porque tienen miedo a quedar solos. No lo creen porque tienen miedo a una represalia. Y prefieren soportar toda esta situación. Por eso a veces terminan siendo sometidos. Por eso de repente te dicen inclusive vas a hacer o vas a tener la empresa y no la tienes por miedo. No llegas a tener eso tan solo porque tienes miedo. No llegas a tener las cosas que dices que necesitas porque tienes miedo. Tienes miedo de los hombres. El miedo no puede seguir reinando. El miedo es un espíritu que penetra, señores, y es contrario a la fe que nosotros tenemos, que decimos que profesamos. Revise su vida y vea cuántas cosas ha dejado de hacer por miedo. Y la prudencia no tiene nada que ver con eso, sino que usted no tuvo miedo porque estaba cómodamente o porque desconocía aquello donde tenía que entrar para que pudiese seguir creciendo, para que pudiese seguir subiendo de nivel, para que pudiese seguir avanzando, para que siguiese usted haciendo las cosas grandes que Dios dijo que usted podía alcanzar y podía tener. Ahora observe, yo cuando leo el libro de Hebreos en el capítulo 11, hay riesgos que tenemos que correr. Y todos los que allí se nombran en ese capítulo 11 corrieron riesgos. Hay un riesgo con eso. Y la gente tiene miedo de correr riesgos. Si no corres riesgos, es imposible que tú puedas tener ganancias, que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar. Hay que correr riesgos, aunque sea mínimo, usted los va a correr. Vea, el pueblo de Dios estaba sometido a los madianitas. A causa de su desobediencia, a causa de lo malo que habían hecho, Jehová los castigó y estaban bajo el dominio de los madianitas. ¿Cómo se quitaba el pueblo a los chavitas, a los madianitas? ¿Cómo se los quitaba de encima? Si cada vez que ellos cultivaban, cada vez que ellos hacían algo, venían los madianitas y le quitaban todo, caían como plagas, como langostas, y venían allí, armaban sus carpas y hasta que no le quitaban todo no se iban. Y aquellos eran incapaces de luchar contra ellos. No es sino en el momento, porque esto es lo que quiero que veas. Ese miedo no se puede ir si no es por medio del Señor. El miedo no se va a poder ir si no es por medio del Señor. Porque ese miedo es un espíritu. Ese miedo del cual te estoy hablando no es el que te protege, el que es inherente a nosotros, sino ese miedo que te paraliza. No es un espíritu que no se va a no ser de que tu fe crezca. El pueblo de Israel estaba sometido a los madianitas y todos se los quitaban. Oraron un día y el Señor le mandó un profeta. Y dice en mi Biblia que había uno que se llama Gedeón, que si bien es cierto que estaba escondido, el miedo él que usaba era de protección. Estaba allí. Estaba paliando, estaba sacudiendo el grano, estaba guardando lo poco que tenían para que no se lo quitaran. Pero estaba haciendo algo. Mientras los otros lo estaban entregando, estaba haciendo alguna cosa. Y dice allí, en mi Biblia, capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 12, dice que se le presentó un ángel
y le dijo él, como te dice hoy a ti, varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. ¿Y para qué viene diciéndole esto? Porque saben que el poderoso de Israel es el que puede acabar con todo esto. Además de eso, vea la respuesta que da Gedeón en ese momento. Y viene y dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está ocurriendo esto? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué si eso es verdad? ¿Por qué nos ha hecho esto? Él desconocía que su generación anterior había desobedecido, había hecho lo malo. Y él se había levantado bajo un miedo infundado por los madianitas al dominar al pueblo de Israel, por lo cual no entendía. Y viene el ángel y le dice, ve con esta tu fuerza, porque tú has de liberar a Israel. Tú has de salvar a Israel de los madianitas. Tú has de quitarlos de encima. Tú has de destruirlo. Y usted dirá, ahí no tenía miedo. Sí tenía miedo. Tuvo miedo. Es más, él entabla una conversación con el ángel y no es sino más adelante, después que da una ofrenda, él ofrece allí algo y lo que está haciendo es para comprobar que es el Señor. Le ofrece, pone la ofrenda, viene fuego del cielo. Entonces cuando Gedeón se da cuenta y termina de confirmar que el que está hablando con él es Jehová. Eso indica algo, nos falta intimidad. Nos falta oración, nos falta buscar del Señor. Cada vez que usted ve una historia de esta o la lee en la Biblia, ve que es el invocar a Jehová. Cuando Jehová viene y viene a tu vida para cambiarlo, te muda en un hombre nuevo. Entonces él se da cuenta que es el Señor. Pero no obstante, tenía miedo. Tuvo miedo. Vea. Jehová le da unas instrucciones y le dice, vas a agarrar un toro y el segundo de 7 años le dice, y con el primero vas a derribar los altares de Baal que están en el pueblo, porque estaban sometidos a los madianitas, pero el delito lo tenían allí. Ellos adoraban a otros dioses, tenían idolatría. Y entonces, por esta razón, a veces el pueblo se queda cuidando tanto lo que tiene, que idolatra lo poco que tiene. Aún su vida, si tu vida le pertenece a Cristo, Él la va a guardar y la va a proteger en todo momento. Porque Él cuida la vida de aquellos que la entregan en sus manos. Por eso no temes a enfermedades, no temes a todas estas cosas. Te pueden ocurrir, porque le ocurrieron a Pablo y a todos los discípulos. Pero ninguna de ellas acabó con su vida, sino en el momento en que Dios consideró que ya estaba bien. Igual los profetas. Como fue arrebatado Elías, o como murió Eliseo. Así que viene el Señor y le da unas instrucciones. Le dice, lo primero que tienes que hacer para acabar con este miedo es quitar esta idolatría. Porque esa idolatría es lo que ha traído el miedo. Cuando idolatras el dinero, cuando idolatras la casa que tienes, el carro, inclusive los hijos que tienes. Tienes que destruir no a los hijos, no lo que tienes, sino la idolatría a ellos. Porque a causa de querer guardar tanto eso, no haces lo que Dios dice que tienes que hacer. Él le dice, tienes que derribar estos altares y con la leña, cuando lo derribes, con eso harás el fuego para que hagas el holocausto, el sacrificio para mí. Y dice allí, en Jueces 6:27, que él decidió que lo iba a hacer. Pero dice allí, pero como tenía miedo, por temor, no que no lo hizo, sino que no lo hizo de día, sino que lo hizo de noche. El miedo que te protege te lleva a buscar una estrategia de poder hacer lo que te están ordenando sin fallar a quien te lo ordenó. Pero te protege de aquellos que pueden impedir que tú hagas lo que te ordenaron hacer. Aleluya. Ese miedo de Dios
ese miedo de Jehová, te da una estrategia y te ayuda a ti a ejecutar aquello que a tu carne le produce miedo, pero no dejas de obedecerle a Dios. Así que Gedeón sabe, tiene miedo, no lo hace a plena luz del día, pero lo hace en la noche. Obedece a Dios y lo hace de noche. Y Dios se deleita en él. Dios se deleita en estos que le obedecen, en los que buscan estrategia, en los que le creen al Señor y en los que hacen algo creyendo que Dios los va a respaldar. Pero no teniéndole miedo a los hombres. Es más, si nosotros nos estamos analizando, conocemos todo lo que ocurre allí, entonces le dice mi Biblia, que el Espíritu de Jehová vino sobre él, vino sobre Gedeón, tal cual como vino también sobre Saúl. Por eso, varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Le dijo Samuel también lo mismo a Saúl: cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, que viene con poder, entonces haz todo lo que tengas a mano hacer, porque Jehová está contigo. Lo mismo entonces a Gedeón. Y Gedeón agarra y toma todo aquello y va ordenando de forma tal que toca la trompeta, el pueblo se junta. Y juntan en ese momento 32,000 soldados, 32,000 personas, varones que sacaban espadas, que estaban dispuestos a luchar, que estaban dispuestos a ir. No obstante, Dios conoce los corazones. Dios sabe que con los que tienen miedo, lejos de poder ayudar, ellos lo único que pueden hacer es perjudicar. Así que le dice a Gedeón: mira, el pueblo que tienes es mucho. ¿Qué forma tan sutil? ¿Qué forma tiene el Señor de no ofender a las personas cuando le habla o cuando se refieren a ellos? Le dice: el pueblo es mucho, así que haz lo siguiente. Observe, ya vea por qué le digo esto. Así que haz lo siguiente: pregona, haz pregonar en medio del pueblo, que todo el que tema, que todo el que se agrave, todo aquel que tenga miedo, puede regresar a su casa. Y el día siguiente, cuando amaneció, de 32,000 se fueron 22,000. Con los que tienen miedo tú no puedes hacer absolutamente nada. Y es preferible que no los tengas alrededor. No te juntes con gente que es miedosa. Gente a los que todo le tiene miedo. Gente que no puede ver bueno, a una cucaracha le tiene miedo a todo el mundo, pero no pueden ver cualquier cosa porque corren. Y todo el tiempo te van a decir que no se puede. Por eso no acepte nunca un consejo, una orientación de aquellos que no han luchado, de aquellos que han caído y no se han levantado. Por el contrario, aquellos que cayeron muchas veces y se han levantado, esos son los que te pueden dar un consejo. Con esos puedes ir a batalla, con esos puedes ir a luchar, con esos te pueden acompañar, con eso tu familia que se levanta, que la levantaste de la nada, con ella puedes ir a luchar, porque ciertamente no le van a temer. Han visto tantas cosas que son capaces de volver a caer y volver a levantarse. Jesús fue crucificado y al tercer día resucitó, señores. Prometió y cumplió. Tuvo miedo también antes de ir a la cruz. Tuvo miedo porque dijo a sus discípulos que su alma estaba entristecida hasta la muerte, le dijo. Así que pueden orar conmigo. Necesitaba que alguien orara con ellos y sin embargo no fueron a orar con él. Se quedaron dormidos. Así que así mismo dejaron a Gedeón. 22,000 no fue sino al final con 300 que Dios le daría la victoria. Aquellos 300 se levantarían junto con Gedeón y aún no lucharían. Y cuando llegó el momento de comenzar a luchar, dijo el Señor a Gedeón: si aún te parece y si aún tienes miedo, ve tú con Furá.
Ve tú con él y escucharás lo que ellos van a hablar de ti. Y cuando entró en aquel momento, a pesar de que tenías miedo, entró en medio de ellos porque se coló en la noche. Y en medio de los soldados, de los madianitas que estaban allí, aquel campamento inmenso, dijo uno al otro: yo tuve un sueño que venía una gran bola de cebada y arrasaba con todo el ejército. Y uno le dijo al otro, el que escuchaba el sueño, le dijo: ese es seguro, ese es Gedeón que viene contra nosotros. Y a partir de ese momento comenzaron a batallar unos contra otros y los madianitas se mataron entre sí. Cuando levanta el Señor a un líder verdadero, a alguien dispuesto a luchar, a alguien que no tiene miedo, lo hace que el enemigo luche entre ellos mismos y así se van a matar todos ellos, unos contra los otros. No vas a tener que levantar un arma contra ellos. Vas a acabar con todos ellos, con todos los miedos, con todo lo que está a tu alrededor, con todas aquellas cosas negativas. Esto va a terminar, de esto vamos a salir, de esto nos vamos a levantar. No vamos a seguir creyendo más en cosas de hombres, en cosas de líderes que dicen que guárdate en tu casa, no salgas, cuidado, te contamina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Vivimos pendientes del ídolo de la comida y por eso cuando nos dan una caja de comida nos mantenemos allí, no nos movemos más. Defendemos inclusive la forma miserable en la cual vivimos cuando podemos vivir como reyes, como príncipes del reino, porque obedecemos a la palabra de Dios. Y si a alguien debemos tenerle miedo es a Dios, a nadie más. Él sanará nuestro cuerpo, Él nos levantará, Él quitará toda enfermedad de nuestros cuerpos, toda angustia, toda tristeza, toda depresión se va en el nombre poderoso de Jesús. Levántese y actúe como que está sano, como que está libre, como que es valiente y esforzado para hacer. Ya no esté subyugado o sometido a una enfermedad, a una condición, a una circunstancia. Nada de eso impedirá que tú hagas lo que Dios dijo que íbamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a ir. Y no nos vamos a rendir. No hagamos como aquel hombre, como está escrito en Mateo 25, de la parábola de los talentos, donde el Señor fue y le entregó su dinero, le entregó talentos a cada uno. A uno vino y le entregó 5, al otro le entregó 2 y a uno le entregó 1. Y al que le entregó 1, cuando le vinieron a pedir cuenta, porque vino el Señor a pedir cuenta, y al que le dieron 5, le entregó 10. Y dijo el Señor lo siguiente: bien has hecho, buen siervo. Si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino, entra al gozo del reino del Señor. Y así igualmente le dijo al de 2: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, lo mucho que tú tienes siempre es poco para Dios. Lo mucho que tú tienes siempre es poco para Dios. Dios siempre tiene más para darte. Pero cuando llegó el que tenía 1 y le pidió cuenta, él le dijo: Señor, sabía que tú eras hombre duro. Vea cómo se expresa de Dios, porque el miedo justifica inclusive las cosas ante Dios. Sabía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, le dice. Tuve miedo y fue y escondí el talento. Aquí lo tienes. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Siervo malo, sabías que era hombre duro, que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Por qué pues no fuiste al banco, colocaste el dinero allí y cuando yo volviera me devolvías el talento o mi dinero junto con los intereses? Siempre hay una alternativa, siempre hay algo por hacer. El miedo no te justifica para paralizarte. Tuve miedo, le dijo. Tuve miedo, Señor, de emprender la empresa. Tuve miedo de hablarle a esta mujer que podía ser mi esposa. Tuve miedo de verdad de levantar a mi familia como debe ser. Tuve miedo de luchar por mi casa. Tuve miedo, Señor. Y por eso, Señor, ahora te pido que tengas misericordia de mí. Mientras tengas miedo, no puede tener el Señor misericordia. No porque no quiera, sino porque no entra la misericordia donde hay miedo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mientras haya el miedo,
Es imposible que tú puedas crecer. Revisa tu vida, medita sobre todo lo que has hecho hasta ahora y observa, mira cuántas cosas has dejado de hacer por miedo. ¿Sabe que por miedo se toman decisiones erradas, corriendo, inoportunas? Por miedo, entonces, ay, mira lo que me va a pasar, y corro y tomo decisiones, las primeras que encuentro, sin meditar, porque el Espíritu no está allí. Si el Espíritu está la paz. Y si está la paz, señores, entonces puedo yo pensar en la palabra de Dios acorde a lo que me ha dicho y de lo que me ha enseñado, y yo puedo lograr lo que Dios quiere, porque el Espíritu es el que me va a hablar, que me va a dar las instrucciones, así como recibía las instrucciones Saúl, pero nunca las cumplió. Sin embargo, David las recibió. David no hacía nada si no lo sometía al Señor. En Siglag, cuando le roban todo, le quitan todo, le llevan las mujeres, los hijos, todos los enseres que tenía, ¿qué fue lo primero que hizo? A pesar de que el pueblo le iba a apedrear, lo primero que pidió fue: dame el efod, vamos a consultar a Jehová. Y cuando iba a batalla: Señor, dime si me lo vas a entregar en mis manos. Y le decía al Señor: ve, y esta es la forma que vas a usar. Haz esto, haz lo otro, y no dejaba de hacerlo. Y siempre tuvo una victoria. Tuvo los valientes de David. Así queremos nosotros que nos podamos levantar, como los valientes de David. Esta vez los valientes de este tiempo, los valientes de Jesús, los valientes del reino. A eso te llamo hoy. A eso te pido que tengas la conciencia limpia para recibir de esta palabra y este mensaje, puedas meditar y puedas analizar qué te ha impedido el miedo hasta ahora lograr, y que Dios lo tiene guardado para ti. La promesa sigue vigente. La promesa y el Espíritu siguen esperando por ti. En el nombre de Jesús, doy gracias al Señor. Te bendigo, Señor. Si alguien ha recibido esta palabra en grande, Señor, que se levante hoy y que pueda hacer las grandes cosas que tú estás ordenando que nosotros hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, oro y pido hoy por las naciones, por esos valientes, por aquellos verdaderos líderes, Señor, que han de predicar el evangelio del reino, que han de ir a todo lugar a predicar y a llevar tu mensaje, a fin de que sean transformados, a fin de que seamos nosotros levantados, dispuestos para luchar contra toda la injusticia que hoy se presenta, y creyendo ciertamente en tu palabra podamos lograr, Señor, con crece el propósito para el cual tú nos llamaste, que libres de enfermedad a todo el que está enfermo, que levantes al caído, Señor, el que está en aflicción, el que está en tristeza, llévalo a gozo, Señor, que nunca más haya dolencia de ninguna clase en el cuerpo de alguno, que ahora mismo que estamos orando, Señor, ellos puedan imponer sus manos en aquellos lugares de su cuerpo donde les duele o donde aquello que no funciona bien, porque como ahora yo recibo tu unción y me baño en ella para que todo mi cuerpo, Señor, reciba la sanidad, reciba la prosperidad y reciba la grandeza que solo puede venir de ti. Entrego mi vida en tus manos, porque yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú levantaste a mi Señor Jesucristo de entre los muertos después de 3 días, Señor. Y yo ahora lo acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de los valientes, de los que a pesar del miedo son capaces de hacer las cosas que tú ordenas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente.